Habíamos dejado al Nervión cuando, cansado, sucio y prematuramente viejo, abdicaba de río y se pasaba a ría, dispuesto a afrontar así sus últimos 15 kilómetros hasta el mar. Estos kilómetros finales se llaman así: Bilbao. Desde la ría, Bilbao se alarga sobre las márgenes. Al agua se asoman el Ayuntamiento, el Teatro Arriaga, el Arenal. Junto al puente de San Antón se tira vertical al río la calle de la Ronda, donde nació Miguel de Unamuno. Bilbao antiguo, el Bocho vizcaíno. Esta es una ciudad que, sin aparentarlo, tiene ya 7 siglos. Alfonso XI le concedió privilegios en 1334 y Juan II ordenanzas en 1435. Es noble villa desde hace ahora 500 años. El Bilbao tradicional compone en lo urbanístico un mosaico de plazas y callejas. Puentes de Bilbao, travesaños sobre la ría. Puente de San Antón, de San Francisco, de la Merced, del Arenal, levadizo, basculante. Y puente de Vizcaya, transbordador, al que cantan aquello de no hay en el mundo puente colgante. También el otro Bilbao, moderno y babélico, comercial y cosmopolita. Una burguesía de raíces industriales puebla y da su tono a este Bilbao, que censa 400.000 habitantes largos, sin contar otros 300.000 en los barrios del Gran Bilbao. Obreros estos de la industria apelmazada a orillas del Nervión. Si hay que hacer inventario monumental, Bilbao tiene su catedral gótica de Santiago, su iglesia barroca de los Santos Juanes, la de Begoña, la de San Vicente, la de San Antón. Puede presumir de ayuntamiento, del Palacio de Olavarri, de los museos arqueológico y de bellas artes. Y si hay que hacer inventario gastronómico, ¿de qué no podrá presumir este Bilbao donde el arte de la cocina lleva sus ritos lúdicos a la categoría de liturgia, solo para iniciados?
Ni siquiera los agobios del tráfico, la prisa y el estrés han podido acabar con ese pausado, decidido modo de gozar la vida que caracteriza a Bilbaíno. Un talante epicúreo, deportivo y bienhumorado. La burguesía bilbaína, tan distinta de aquella retratada por Baroja. Con un aire juvenil ahora, aún descendiendo como desciende de aquella otra, tan seria, tan de paños de Manchester y ferry para Southampton. ¿Qué importancia tiene la ría de Bilbao en estos momentos para la ciudad? Para la ciudad, la ría tiene la mercancía, ¿cómo se llama? Los barcos, la tripulación, que viene aquí al Puerto Franco, que es la capa de ingleses, frente a la Universidad tiene ahí, pues ahí donde se hace, y luego a la derecha tiene un puerto grande, un puerto franco donde van los barcos a desembarcar. La ría de los es por el cabotaje y la altura. ¿Y pesca? Pesca aquí se pesca ahora más que la angula, por lo demás está todo contaminado. Mucha tiene, porque muchos barcos están en la ría, ¿no? Y para los astilleros, pues también merece la pena, ¿no? Porque botan allí primero los barcos para terminarlos y todo esto, ¿no? Pues yo sobre la ría, que sí, es una cosa buena, pero que da muchos olores y tienen que taparla. Que la tapen y hagan edificar arriba, es lo único que hay. O sea, solo, porque la importancia lo que hace es tener mucha suciedad y dar mucho olor. Pues ya quedan los barcos atrás en nuestro puerto. Pero eso antes ha dado mucha vida a Bilbao, la ría. ¿Y pesca? Pesca pues también ha dado. ¿Y ahora no? Ahora no, pues ahora ya sabes lo que hay ahí. ¿Qué va a ver ahí ahora? Porque nosotros creemos que esta ría puede estar cubierta para darle más vida, dijéramos, al tránsito y para que fuera más capital de lo que es. Y luego las industrias que montaron los depuradores para que mejor el agua. Esto es una porquería. La contaminación es lo único que estropea todo esto. La contaminación es la que perjudica al río. Río por la industria, que la industria es buena, pero la pesca también es la que padece. Yo nunca me he podido llegar a lavar porque me han ensuciado. Yo creo que ya sacan toda la porquería esta, lo fondean bien, pero quizá más, limpiarla más a menudo.
Ahora se lo van a resolver. Primeramente van a empezar por la papelera española, van a poner un aparato, y después por la química que está en ASPE. Y luego aquí está todo construcción por ahí, por Baracaldo, y está así. Tiene 6-8 metros de altura de grasa de la contaminación, que hay miles de peces tomados. Es un agua bastante purificada al nacer y luego pues se contamina. O sea, la tendencia industrial debe de salir a otra parte que no sea a lo que es nuestra riqueza. El nacimiento del río que sale en Orduña. Bueno, Orduña más bien délica, pero pasa por Orduña. Beneficios e inconvenientes que tiene la ría. Beneficios, 100%. La ría, pues, claro que da muchas ventajas a la ciudad, porque si fuera la ría no se podía estar aquí en Bilbao ni vivir, porque todas las porquerías que echamos va todo para ahí. Pues yo creo que no son inconvenientes, porque los astilleros, ¿qué sería de toda esta industria que hay allí montada? Siempre ha sido muy necesaria para la ciudad, porque ha dado mucha comida, mucho pescado, y sobre todo ha dado mucha vida al barco. Hombre, sí, porque una capital tiene muchas ventajas también con una cosa así. Entran barcos, salen barcos y siempre tienen algo. Yo creo que sí, pero también suciedad, porque huele muchas veces cuando está la baja marea. Y esto produce incomodidades para la ciudad. Sí, pero claro, tiene sus ventajas y sus desventajas. Orilla derecha de la ría. Deusto. Deusto es Bilbao desde 1924 y su timbre de gloria es la biblioteca de su famosa universidad. Más de 100.000 ejemplares. Desde el Puente de la Victoria al exterior del Abra hay 15 kilómetros de muelles. El puerto de Bilbao es el más importante del país en el capítulo de carga seca. Con la ampliación, en Punta Lucero pueden ya atracar barcos de hasta 350.000 toneladas. Pero aquello ya es el mar. Los muelles de la ría, los propiamente bilbaínos, no permiten el atraque de los grandes buques. Bajo el puente de Vizcaya solo hay 11 metros de calado. Los barcos menores pueden llegar, remolcados por los prácticos, hasta los muelles industriales en el corazón de Bilbao. El tráfico es incesante. Estibadores y grandes grúas vacían la panza de los buques. Lo más reciente es el sistema de containers. El funcionamiento del puerto de Bilbao, primeramente los consignatarios solicitan el atraque de los barcos, solicitan de comisaría del puerto. Entonces allí se designa el lugar que ha de ocupar el barco en el sitio conveniente para su descarga, según depende de la mercancía que traiga. Y avisa a los prácticos para que desde el Abra le suban a la parte, bien sea al canal, bien sea a Bilbao, bien sea a Zorroza, en fin, la parte que han sido destinados. Atracan de todas clases, atracan de carga, atracan mixtos, por ejemplo en el canal, por regla general, pues son todos de carga. Descargan chatarra, descargan carga general, en contenedores, en fin, de todo esto. El Turce, por ejemplo, pues admite pues igual 50.000 toneladas en el superpuerto, en el resto del puerto pues hasta 12.000, 14.000, 20.000, pero debido al calado, por ejemplo en Bilbao, pues no sobrepasan de las 2.000. En el canal pueden venir hasta
de 6 a 7.000 toneladas. En la ría pueden subir prácticamente ahora hasta la parte de Urbitar, prácticamente hasta el puente del ayuntamiento. Estos barcos pueden ser de Centro Europa, incluso vienen de Polonia, de Norteamérica, de los distintos países. Barcos de carga, remolcadores, gánguiles. Las dragas trabajan sin cesar para mantener la precaria profundidad de la ría y las gabarras, disciplinadas, van y vienen transportando unas los aluviones retirados del fondo, otras el mineral de los grandes buques anclados fuera del Abra. El agua del Nervión, ya salina, es aquí solamente un medio de transporte, una arteria industrial. Le cuadran hoy mismo los versos de Unamuno. Ríe la ría risa sucia, sudor de hierro lleva al mar, a las costureras acucia, hay que ganarse un mal pasar. Sobre la ría pasa un río, agua de ensueños va a dormir, puente de vida, mocerío, ay, mi Nervión del porvenir. Portugalete, altos hornos, embarcaderos de mineral, contaminación. Es la orilla izquierda de la ría, ruidosa, polvorienta, superpoblada.
Altos Hornos mueve 5 millones de toneladas al año por el puerto. Un polvillo de óxido uniformiza la piedra y el ladrillo. Baracaldo se aprieta como puede entre la ría y la montaña. Baracaldo es la siderurgia, un hormiguero humano entre sirenas industriales, altas chimeneas, humo de hierro, polvo de mineral y carbón. En Sestao, más Altos Hornos, cementos, astilleros. Mucha población importada y muchos problemas, entre los cuales respirar no es el menos importante. Aquí no se puede respirar bien y muchos se ponen enfermos. ¿Y qué tipo de enfermedad? Pues los pulmones no se fastidian, no. ¿Y produce mucha suciedad? Sí, bastante. Mi madre cuando tiende la ropa siempre está toda llena de mierda luego. ¿Y qué piensa la gente de ese estado de la contaminación? Pues de la contaminación tenemos que vivir, porque aquí en los Altos Hornos, si no sería por los Altos Hornos, nuestros padres no vivirían. Sestao vive fundamentalmente en los Altos Hornos. ¿Trabaja mucha gente en los Altos Hornos de Sestao? Casi todos los padres de familia trabajan en los Altos Hornos. Portugalete es villa y municipio de Vizcaya, partido judicial de Bilbao. Produjo chacolí y tuvo playa y balneario. Todavía en sus fiestas de Santiago Apóstol organiza concurso de pájaros cantores, de frutas y de acordeonistas. Pero más que nada, trabaja duro. Pasado el puente de Vizcaya, el Nervión deja de existir. Empieza el Abra y queda a la derecha Las Arenas, a la izquierda Santurce. Santurce tiene casi los 50.000 habitantes, tantos como Portugalete y algunos más que Sestao.
¿De qué vive la gente en Santurce? ¿Qué? De la pesca. Pues de la pesca y de las fábricas y de todo. ¿De qué vive la gente de la pesca? De la pesca y los jubilados a chupar del bote de lo que nos dan, de la jubilación. ¿Sigue habiendo mucha pesca en Santurce? No, Santurce no hay mucha pesca, ahora no... Hasta ahora ha habido algo, pero ahora ya no hay. Donde pescan mucho es allá en Santander y en Asturias, Relanzón, que le llaman, es las agujas, que pescan 8 y 10.000 kilos a 17 pesetas el kilo. ¿Y qué fue de las famosas sardinas de Santurce? De Santurce nada, vienen de Castellón, ya no se pescan en Santurce sardinas. No se sorprende esto, diga. Esa es la verdad, y la verdad hay que decirla. ¿Y la contaminación de las fábricas influye mucho en la vida de Santurce o no? No, eso ya no le puedo... En la ría mucho. Mucho. En la ría sí. En la ría mucho. En el puerto, y todo eso mucho. sí. Las chimeneas estas el agua muy sucia. por la noche aquí es ahora. terrible lo que tira. Eso por las noches el Iberdrola es terrible lo que tira eso. Malos Eso es olores y todo, la sí. cantidad que coge con esto, con los altos hornos. Bueno, ¿qué es esto? Entonces se puede ver al anochecer en cuanto empiezan a tirar. Es terrible toda la contaminación ahí de las dos chimeneas esas. Y es cuando tira el polvillo rojo ese, que ataca a la vista y a todo. Y no digamos Estado y Baracaldo, eso ya es de pena. Aquí viene en el periódico que un día respirar en Bilbao supone 8 cigarrillos. Pero que no lo arreglan, o sea que quedamos. O sea que estamos siempre lo mismo claro, estamos siempre lo mismo que... ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Y usted qué opina? Y opinamos todo lo mismo, pero ¿qué? Nos quedamos así. No hacen nada. No hacen nada. No hacen nada, eso es una cosa normal. Aquí ¿qué opina este? ¿Qué opina este? ¿Qué? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Usted opina lo mismo que yo, ¿verdad? Exactamente. Y el otro opina. ¿Y quién es el que tiene que poner los medios? Del negrumo y de Iberduelo se le cae el ganado los dientes, a las vacas se le han caído los dientes. Ya no van las sardineras a Bilbao por toda la orilla, aunque el puerto pesquero trabaje como en tiempos. Aquí en Santurce termina la orilla izquierda, proletaria de la ría. Cruzando el puente de Vizcaya, la orilla derecha es muy distinta. En un santiamén nos ponemos en las arenas, en Neguri o en Algorta. Como por ensalmo, se ha hecho en silencio. Es una calma residencial, un pulso distinto de la vida. Previsores arquitectos planearon los barrios pudientes calculando los vientos, de modo que las casas lujosas, los niños y las nurses quedaran a salvo de todo peligro. Como sus abuelos, quizá estos niños estudien en Oxford o en Cambridge.
En el Abra, Las Arenas tiene su playa. Más allá de los dos faros, Neguri y Algorta disfrutan de dos, Arrigúnaga y Ereaga. En el otoño, las playas esperan. Faro de Santurce y el Cantábrico. Adiós, Nervión, río primero, ría después. Corriente presurosa desde las altas fuentes de Orduña hasta su destino metalúrgico y su descanso en el mar.